Bien, hola, hola muchachos, buenos días, sean todos bienvenidos al canal Arca Studio, al ciclo de clases cortas de diseño. Este es un ciclo especial preparado para los muchachos que están en los niveles básicos e intermedios de la carrera de arquitectura, como apoyo a sus conocimientos adquiridos en la universidad. Hoy vamos a conversar sobre un tema que es sumamente importante, ¿verdad?, para los alumnos que especialmente están comenzando la carrera. Este título es Exprésate como arquitecto. Sin más preámbulos, comencemos. Bien, el lenguaje del arquitecto. Como todos sabemos, el arquitecto maneja un lenguaje gráfico. Nos expresamos a través de gráficos. Esos gráficos se utilizan con la aplicación del color. Normalmente se utilizan con la aplicación del color. Y además de esa aplicación del color, hacemos uso de una cantidad de elementos simbólicos, ¿verdad?, para poder hablar, para poder comunicar nuestra idea. Esos elementos simbólicos pues son flechas, líneas, árboles en plantas o vegetación. Normalmente son obviamente los trazos. Normalmente usamos manchas, es decir, manchas en colores, ¿verdad? Son elementos que nos sirven para indicar zonas, ¿verdad?, indicar espacios, zonas, áreas, etc. Y obviamente usamos la escritura. La escritura se usa en menor término, en menor cantidad, pero normalmente nosotros nos comunicamos a través de los gráficos, ¿verdad? Y a través de esos gráficos pues manifestamos nuestra idea. Entonces partimos del primer punto. Cuando nosotros queremos manifestar una idea, partimos del primer punto, que se llama el esquema. Cuando tenemos una idea, cuando empieza a surgir el concepto generador, nosotros empezamos a esquematizar la idea. Y esa esquematización la realizamos a través de este planteamiento, usando estos elementos o estas herramientas gráficas, ¿verdad? El color, la línea, las manchas, las flechas, etcétera, etcétera. Nosotros podemos hacer, ¿verdad?, acá tenemos otros símbolos. Podemos crear nuestra propia representación gráfica de elementos, de símbolos, ¿verdad? Podemos usar estos tipos de flechas, podemos crear un tipo de flecha que a nosotros nos guste. La vegetación pues la podemos expresar de diferentes maneras. Fíjense que como usamos flechas para la representación del viento, usamos simbología para la representación del sonido, para el norte, etc. Y vamos creando, ¿verdad?, a nuestra idea le vamos dando forma usando manchas. Vamos zonificando. Hay una recomendación bien importante cuando usamos manchas, que es cuando ya en el periodo o en la etapa en que el concepto ya está más o menos definido, ¿verdad? Ya tenemos más o menos una ubicación espacial definida. Hay una recomendación muy importante para todos los alumnos, que es que las manchas que nosotros usemos sean más o menos proporcionales en cuanto al tamaño a los espacios que van a quedar definidos. Si nosotros ya tenemos en mente que esto va a ser un espacio que por su funcionalidad debe ser más grande que este que está acá abajo, ¿verdad?, estoy señalando, pues lo vamos a indicar en la mancha más grande, más o menos con las proporciones finales que va a tener ese espacio. Empezamos ya a darle un poco de dimensión, a dimensionar la mancha. Eso es algo muy recomendable cuando trabajamos con zonificaciones, áreas, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, podemos empezar de algo más, digamos, escueto, algo más básico, donde hacemos conexión de manchas, y luego vamos puliendo la idea hasta armar el diseño en la planta, ¿verdad? Fíjense la diferencia entre no usar el color y usar el color. Es decir, se crea un impacto visual diferente. Las ideas que se transmiten con color son más receptivas perceptualmente hablando que las ideas que se transmiten sin el uso del color. Acá hay, por ejemplo, un estudio realizado sin aplicar el color, ¿verdad? Y acá hay un estudio donde se aplicó el color. Acá también se aplicó el color. Entonces ustedes hacen la
comparación y ven que esto para el cerebro es mucho más receptivo que la parte que está en blanco y negro. Y también los esquemas podemos utilizar para hacer análisis urbanísticos en área urbana, es decir, del entorno, de lo que nos rodea. Más adelante por ahí va a venir una clase corta que habla sobre la ciudad, que es muy buena, se la recomiendo. Entonces, cuando nosotros hacemos análisis urbano, podemos también emplear el color. Luego del esquema, cuando la idea empieza a definirse un poco más, pasamos al boceto, conocido popularmente también como el sketch. El boceto, ¿verdad? Nos ayuda a ir definiendo la idea un poco más, ya es la idea un poco más definida, empiezan a aparecer trazos con formas definidas, correcto. Se puede o no usar el color, como es uno de los pasos intermedios entre la idea que nace, el comienzo del concepto y la materialización. Normalmente se realiza en blanco y negro, se hace con trazo, con plumilla o con lápiz, pero se puede perfectamente también aplicar el color al sketch. Normalmente cuando hacemos sketch de puntos de vista de nuestro objeto arquitectónico, pues usamos perspectiva. La perspectiva, un punto de fuga, a dos puntos de fuga, o las perspectivas isométricas se utilizan mucho también para realizar el sketch. Podemos hacer sketch también en plantas, ¿verdad? Ya ir definiendo más los espacios, las distribuciones, los elementos, y podemos, como les digo, en algún momento empezar a aplicar el color en el sketch. Cuando aplicamos el color en el sketch ya pasamos a una etapa un poco más definida. Fíjense lo importante que es la utilización del color en los esquemas, en los sketches, ¿verdad? En los bocetos. Nosotros podemos hacer apuntes perspectivos interiores aplicando ya el color, y para la aplicación del color pues disponemos de muchas técnicas. Está la técnica de el marcador o plumón, está la técnica de la tinta china, está la técnica del lápiz, está la técnica del creyón, la acuarela, etc. Hay muchas técnicas para aplicar el color. Hoy en día, pues popularmente, o digamos por los tiempos en que vivimos, por los avances tecnológicos, el más popular de todos es el render ahorita. El render tanto en planta como en alzado, en perspectivas. La renderización a través del computador, ¿verdad? Son imágenes digitalizadas. Nos ahorran muchísimo tiempo, sobre todo. Y bueno, está acorde con los avances tecnológicos, la disponibilidad de las herramientas tecnológicas que disponemos hoy en día. Pero podemos perfectamente elaborar bocetos con color, ¿verdad? Cuando ya la idea está más o menos bien definida, ya tenemos claro lo que vamos a plantear, podemos entonces aplicarle color. ¿Para qué se aplica este color? Bueno, para que el receptor, el cliente, el receptor, la persona que va a ver el proyecto, que va a captar el proyecto, sea mucho más receptiva. Recuerden que cuando usamos color, bueno, se abre el patrón de receptividad mucho más amplio que cuando no lo usamos. Ese color también lo podemos aplicar en fachadas, no nada más en plantas, en perspectivas, ¿verdad? Fíjense cómo acá hay unos ejemplos pues, de la aplicación del color en diferentes formas de presentación, perspectiva, a los puntos de fuga, un punto de fuga, en fachadas, etc. El otro elemento que utilizamos los arquitectos para expresarnos son los símbolos. Los símbolos es uno de los puntos bien importantes, de los elementos bien importantes para el lenguaje gráfico, así como en la gramática o en la escritura existen, pues para nosotros expresar un párrafo debemos hacer uso de las letras, ¿verdad? Para comunicar nuestra idea. Pues en la arquitectura nosotros debemos emplear lo que son los símbolos. Y los símbolos arquitectónicos pues tienen que ver con la representación de los elementos, ¿verdad? Para armar nuestra solución de diseño, o nuestra solución de diseño. Estos símbolos tienen que ver con lo que son las puertas, las ventanas, el mobiliario, ¿verdad? Que es el equipamiento físico de los espacios para desarrollar las actividades. Y empleando este tipo de elementos, los símbolos, pues nosotros podemos transmitir nuestra idea. Entonces, para ello, pues tenemos que investigar y saber cuáles son los símbolos y cómo se representan, cómo se deben dibujar correctamente
para armar un plano arquitectónico. Se realiza la investigación y se ven cuáles son los elementos que disponemos a la mano, que tenemos a la mano para nosotros transmitirnos en cuanto a los símbolos. También disponemos de las texturas, se logran con diferentes trazos. Entonces para esto hay que practicar mucho. Yo recomiendo mucho la ejercitación a mano alzada a mis alumnos para que ellos puedan ir desarrollando la técnica del trazo a mano alzada y el trazo de texturas. Entonces usamos las texturas para nosotros transmitir la idea. Normalmente cuando hacemos una planta o un corte, pues uno de los principios básicos es que todos los elementos duros de nuestra representación arquitectónica, es decir, estructuras, elementos estructurales y paredes o muros, cuando los cortamos por encima de 1 metro de altura para sacar la planta, ¿verdad? Debemos representarlos en calidad o valor de línea oscuro, mucho más oscuro. La representación debe ser fuerte porque es un elemento duro que estamos representando, más no hacia aquellos elementos que son más ligeros, los elementos como la carpintería, la herrería, todo lo que son puertas, ventanas, mobiliario, escalas humanas, vegetación, se representan o se debe representar con líneas mucho más delgadas. Ese es el principio básico de la representación en planta de un plano arquitectónico. Fíjense acá, hay representaciones de ventanas que podemos ver que la parte que es la pared se representa más oscura que la parte que es la ventana, que se dibuja mucho más claro. Y así también tenemos en los símbolos, pues, símbolos referidos a vegetación, mobiliario, como les había dicho anteriormente, y escalas humanas también. Las escalas humanas son muy útiles para nosotros poder proporcionar y dimensionar las fachadas, sobre todo a la referencia de la altura o el tamaño del ser humano, ¿correcto? Entonces ahí podemos saber cuando los elementos están o no en escala, cuando estamos manejando una escala correcta, por ejemplo en este caso, de este espacio. Entonces, bueno muchachos, los símbolos también forman parte de ese lenguaje gráfico que usamos aquí. Y luego está la escritura. La escritura es algo muy importante. A los alumnos normalmente les pedimos que tienen que rotular bien sus planos cuando son realizados a mano. Tienen que rotularlo con la letra perfectamente legible, número 1, y tratando en lo posible de que las letras estén todas derechas, es decir, no inclinadas. Obviamente en letra de imprenta, correcto. La letra de escritura corrida, tipo corrida, porque no se usa o se usa muy poco en la representación arquitectónica. Fíjense bien cómo se hace la práctica. La práctica se hace trazando líneas y ejercitando la mano para escribir todas las líneas en el mismo tamaño, ¿correcto? Entonces, bueno, la escritura es uno de los elementos bien importantes para el lenguaje gráfico del arquitecto, para expresarse como arquitecto. Finalmente, como les comentaba, están los renders, o el render, que son, digamos, la herramienta digital de que disponemos hoy en día a través de la tecnología, desde este software y equipos de computación, pues se puede lograr una representación casi real del objeto arquitectónico, ¿verdad? De cómo va a quedar. Pues aquí le podemos sacar provecho, ¿verdad?, a los acabados. Básicamente los acabados, aparte de la forma, pues podemos transmitir fielmente mucho mejor lo que es el color, el tipo de material que va a tener al final la edificación, etcétera, etcétera. Y se logra un impacto pues bastante importante en el receptor, que finalmente es el cliente o la persona a quien se le está presentando el proyecto. Bueno muchachos, este es, digamos, una clase corta sobre el tema Exprésate como un arquitecto. Hay que usar las herramientas adecuadas y todo pasa por la práctica de educar un poco, saber educar la mano, ¿verdad? Lo que llamamos el pulso, para cuando nosotros tratamos de transmitir una idea de forma manual. Cuando lo hacemos de forma computarizada, pues hay que adiestrarse un poco en el uso de los software y herramientas de computación que tenemos disponibles para ello. Ha sido todo por hoy, espero que estén bien, nos vemos en una próxima clase corta de diseño. ¡Chao!